Herramientas rústicas. Hoy le traigo como tema el cable. El cable es muy importante en la electrónica, en la electricidad, etcétera. Por ejemplo, este cable se utiliza para comprobar proyectos en la programación. Yo, por ejemplo, lo utilizo en la programación con Arduino. Aquí se ve. Aquí tengo otros cables también. Estos son hembra y macho. Aquí tengo hembra y hembra. Y aquí tengo, por ejemplo, macho y macho. Pero la razón de este video no es decir, como les dije anteriormente, es decir que estos cables se utilizan en la programación fundamentalmente con Arduino para demostrar algunos proyectos que se estaban haciendo. Pero esa no es la razón ni es la utilización de estos cables lo que les traigo al caso. Eso lo puse solamente como ejemplo. La razón es la utilización de estos cables. Estos cables que se utilizan para transportar datos en la computadora. Transportar datos. Son cables de cobre con buena conductividad eléctrica y que son bastante resistencia a la oxidación, etcétera, etcétera. De estos cables tenemos no sé cuántos tiene la gente. ¿Y qué hace con estos cables? A veces estos cables andan tirados por ahí y no se utilizan. Es decir, esperando que llegue a una computadora, etcétera. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a picar este cable aquí, para que se tenga un ejemplo. Ya lo piqué. ¿Dónde yo utilizo estos cables? Voy a poner un ejemplo, porque a veces botamos, a veces tenemos estos cables, y no sabemos. Por ejemplo, yo utilizo estos cables. En por ejemplo, estoy armando. Este es un auto de. Este es un kit para evadir un carro para evadir obstáculos. Y yo antes utilizaba estos cables. Como ven, son cables también que se pueden utilizar, pero son muy duros. Por ejemplo, aquí tengo un sensor de sonido que tiene una función determinada. Normalmente se monta aquí y cuando el carro está avanzando encuentra un sonido, él se desplaza. Pero esa no es la cosa, sino que yo quiero que ustedes vean la utilización que yo le doy a estos cables. Miren qué bien se ve la utilización. Son flexibles, no interfieren en el movimiento. Yo empecé a sustituir todos los cables duros por estos cables flexibles. Y este era el ejemplo que yo quería ponerles de la utilización de estas bandas. Son bandas de transportación de datos en las computadoras. Y yo, por ejemplo, puedo utilizar, aquí se ve, por ejemplo, puedo utilizar uno, puedo utilizar dos, puedo utilizarlo aquí. Esto también se pueden utilizar, por ejemplo, en las antenas de los móviles. Si ustedes ven las antenas de los móviles, verán que tienen aproximadamente esta misma dimensión. Ahí también se pueden utilizar estos cables. Es decir, estas bandas que se pueden dividir cable por cable. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, como yo hice aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, uní dos. Aquí voy como soldar. También voy a sustituir porque me gusta este cable más. En primero, porque es un cable de conductibilidad, un cable de cobre. Y además de eso, que es un cable flexible, que me interesa mucho. También lo voy a sustituir. Yo empecé a sustituir. Si ustedes quieren, por ejemplo, identificar un cable, por ejemplo, con un determinado color, si quieren determinar, por ejemplo, el rojo, yo aquí, por ejemplo, tengo el rojo aquí, sería este cable. Yo simplemente puedo poner este elemento, por ejemplo, aquí, no lo corto y lo pongo aquí y ya es rojo. Y si quieren identificar uno con negro, pueden utilizar también
los tubos estos negros. Por ejemplo, aquí también tengo negro para configurar el negativo, por ejemplo, y para el rojo, que sería el positivo. Y así pueden darle utilidad a estas bandas de transportación de datos de la computadora o de conexión también de otros elementos de la computadora, que a veces no lo utilizamos y pensamos que no tiene ningún tipo de valor. Estos cables que sacan de aquí son cables, como repito, de cobre con tremendo valor y buena conductibilidad eléctrica. Eso era el tema que quería traerle hoy aquí. La utilización de estos cables, no lo boten, por favor, no lo dejen por ahí, utilícenlo. Miren aquí, donde quiera ustedes pueden sacar un cable, mírenlo ahí, ¿no? Donde quiera, y pueden utilizarlo. Yo los tengo muy guardadito ahí, yo lo utilizo cuando quiera. Si quieren, en la punta le pueden soldarle cualquier elemento para que entre aquí. Por ejemplo, si las resistencias estas son muy grandes, o las resistencias no, si las patas, por ejemplo, de la resistencia o de los dedos son muy grandes, usted puede cortarlo un poquito y eso se lo puede soldar en la punta del cable, y lo puedo utilizar también con los board. Este era un ejemplo que quería ponerle, y que por favor no se deshagan de estas bandas de transportación de datos en la computadora, sino utilicen, denle buena utilización. Yo sé que muchos las tenían por ahí y no sabían qué hacer. Ya aquí yo le pongo un ejemplo donde, por ejemplo, se puede utilizar. Esto es un solo ejemplo. Esto es un solo ejemplo donde se pueden utilizar. En miles de otros ejemplos donde se pueden utilizar estos cables. Muchas gracias, Herramientas Rústicas.